Muy bien, continuamos con este segundo bloque de Habla San Juan y lo habíamos anticipado antes de irnos a la pausa, la presencia del ministro de Gobierno. Hablamos del señor Emilio Baistrocchi. Bueno, ministro, gracias por estar aquí con nosotros y que tenga buen día. ¿Cómo le va? Bueno, buen día y muchas gracias por la invitación. Bueno, ministro, uno de los temas que lo repasábamos junto a Caro en el inicio del programa fue lo que sucedió durante el transcurso de esta semana en el servicio penitenciario. ¿Fue algo que sucedió de un día para el otro o es fruto de una investigación que llevó a esto? No, a ver, esto es fruto de un proceso. Hace 8 meses el gobernador designa un nuevo director en el servicio penitenciario, que es Javier Figuerola. Quizás la primera misión que él tenía era hacer una evaluación, un diagnóstico de cómo estábamos hoy en el servicio penitenciario. Y bueno, el resultado no fue positivo, no fue favorable. En función de eso, nosotros venimos trabajando en un proyecto de ley para cambiar todo lo que es el organigrama y la ley del servicio penitenciario, el reglamento respecto de los penitenciarios. Y venimos trabajando en varias medidas, porque hay mucho que se está haciendo puertas adentro en el servicio penitenciario, construcción de nuevos pabellones, construcción de nuevos módulos para las personas que tienen salidas transitorias. Lo que venimos haciendo, hemos prácticamente triplicado la cantidad de profesionales, psicólogos y trabajadores sociales que hacen lo que es el tratamiento del preso, que quizás es lo más importante del penado, lo que te exige la ley. Hemos adquirido ambulancias, movilidades, se tercerizó el servicio de comida, se tercerizó el servicio de médico, con un médico presencial las 24 horas que antes no existía, y se venía haciendo mucho. Pero bueno, el penal tiene hoy muchos condicionamientos. El problema de sus recursos humanos, tenemos 700 penitenciarios cuando tendríamos que tener 1000 o 1100. Y tienen 1400 internos cuando deberían tener 700. Y tenemos casi 1500 internos cuando deberíamos tener 600. Ahora, estos condicionamientos o estas falencias que tenemos no tienen que ser la causa para muchas cuestiones que sabemos que están probadas que venían pasando y que lo probó el doctor Rabogallo a través de escuchas de que muchos de los penados o personas detenidas ahí utilizaban celulares para seguir cometiendo ilícitos. Sí, particularmente Víctor Camargo, que manejaba la droga en San Juan desde el penal de Chimbas, al menos esto es lo que dijo, de hecho lo ratificó el juez. Sí, pero él era un caso. Nosotros en lo que va del año habíamos requisado y habíamos encontrado más de 300 teléfonos. En la última requisa que se hizo el domingo pasado hemos encontrado cerca de 60. Entonces era como ir trabajando siempre sobre lo mismo. Ahora, ¿cómo ingresaba esto al penal? Después de todo lo que han secuestrado, usted bien detallaba la cantidad de celulares, lo que hemos podido observar, la droga. ¿Cómo entraba al penal? Esto muchas veces ingresa a través de los familiares de las víctimas, de las visitas. Es una gran cantidad. Las visitas hoy se dan en los pabellones, porque el penal de Chimbas no tiene un Zoom para visitas. O sea, las visitas se dan dentro mismo de donde están alojados los internos. Y también, bueno, tenemos la sospecha en algunos casos y la certeza en otros de que muchas veces eran algunos penitenciarios. Pero acá vale una aclaración. Yo te he dicho que el penal tiene 700 penitenciarios y así como tenemos algunos que hacen las cosas mal, también hay muchos que son los que hacen las cosas bien, que llevan el servicio penitenciario adelante con todos estos condicionamientos. Entonces no nos parecía aplicar o medir con la misma vara a todos. En función de esto es que se decidió hacer un golpe de timón, un cambio de curso en la política penitenciaria y en el equipo que venía conduciendo al penitenciario. Hablamos de la cúpula, hablamos de 38 penitenciarios. Hablamos de la cúpula penitenciaria. Es algo y ahí hay que diferenciar. Por ejemplo, la cúpula penitenciaria, sacando al director, que es un civil que lo designa el gobernador. El resto, el subdirector es el prefecto, que es la jerarquía más alta del establecimiento. El subprefecto, que es el jefe de cuerpo, quien tiene el mando sobre, te diría, los penitenciarios. Y luego tenemos los alcaides mayores. Hay que recordar que en el servicio penitenciario hay 4 sectores y dentro de cada sector hay varios pabellones. Lo que se hizo fue relevar a los alcaides mayores, al subprefecto y al prefecto. La ley dice que cuando una persona, que es el caso de Videla, que era alcaide, de jerarquía inferior, asciende, el resto se tiene que retirar.
Así que se han retirado. Ministro, usted recién, y le preguntaba Carolina, ¿cómo fue la mecánica para el ingreso de todo lo que secuestraron? ¿No es cierto? Uno quiere saber cómo son las requisas, cómo se hacen las requisas cuando llegan los familiares, y si dentro de esas requisas funcionan los escáneres del servicio penitenciario. Nosotros tenemos hoy un escáner en funcionamiento, que es un escáner de cuerpo, que es un escáner, es una máquina en la que vos te parás adentro y te muestra el cuerpo entero, o sea, es de rayos X. Ese es el único escáner, pero vos tenés que tener en cuenta que nosotros tenemos aproximadamente 120.000 visitas al año, 10.000 visitas al mes, es muchísimo, no todo el mundo pasa por el escáner, entonces el resto de la requisa es manual. Eso es una de las cuestiones que estamos solucionando ahora con la compra de aproximadamente 8 nuevos escáneres. Escáner de bolsos, la puesta en funcionamiento de un escáner más de cuerpo. Además, el escáner está ubicado en un sector de requisa, en la entrada del penal. El ingreso principal, básicamente. Tenemos 4 sectores, o sea, y no todos pasan por el escáner. Después, volviendo al tema de personal, tenemos lo que pasó con el caso Ale. En ese caso se ha sumariado, suspendido preventivamente y se ha puesto en disponibilidad a las 4 personas que estaban cumpliendo funciones en el sector 4, en el pabellón 5, que fue donde se produjo el hecho, y también en función de estas requisas mecánicas que veníamos haciendo y generábamos estos resultados en donde se encontraba mucho, por lo tanto era negativo. Se hizo una requisa, un allanamiento muy grande en un sector, en varios pabellones. Te diría que fue sorpresa, lo hizo el secretario de Seguridad con el director del penal y un grupo táctico, que es un grupo especial, y bueno, habiendo encontrado todo lo que se encontró, también se decidió sumariar y suspender a todos los penitenciarios que estaban en la requisa del sector 4. Ahora, el caso Ale Maldonado, es interesante detenerse en ese punto, fue el detonante para quizás acelerar los tiempos a la hora de tomar esta decisión, justamente porque de hecho se habla de cierta connivencia entre los internos y los guardiacárceles en este hecho puntual, donde en una primera instancia se dijo que era un suicidio. Esto para conocimiento de la audiencia, de quienes nos están viendo y escuchando. Un interno que estaba a punto de obtener algún beneficio, una salida transitoria, que en principio se dice se suicidó, pero luego la autopsia determinó que había sido un crimen, que tenía golpes en la cabeza, marcas en el cuerpo. Hablamos de algo muy, muy grave y que da cuenta también de los hechos que se vienen sucediendo desde hace algún tiempo, ministro. A ver, no hubo un detonante. Esto es un proceso que nosotros lo veníamos planificando para agosto-septiembre, pero que en función de varios hechos, el tema de los objetos que se seguían introduciendo y que encontrábamos, el caso Ale y el caso de Camargo puntualmente, decidimos con el gobernador y el secretario de Seguridad anticipar los tiempos. Ahora, hay que poner algo en claro. Estamos hablando del lugar donde está lo peor de la sociedad. Estamos hablando de asesinos, estamos hablando de ladrones, estamos hablando de delincuentes, digo, para no irnos a ningún lugar y decir lo que es. En ese lugar, en el servicio penitenciario de la provincia de San Juan, está lo peor de la sociedad sanjuanina. Sí, es lo peor de la sociedad, pero bueno. Por una cuestión o por otra. Por supuesto, hablando de personas que merecen respeto, y también los familiares. Y esto lo digo también en función a lo que estamos hablando de personas, por supuesto, todos somos personas, pero estamos hablando de personas que, llegado el caso, eligieron un rumbo que al margen de las reglas y de lo que todos nosotros respetamos. Sin embargo, cuando una persona es penada, nosotros tenemos penados y procesados, pero cuando uno es penado, cuando es enviado a chimbas por algún juez, es para detención para el procesado y para cumplir un tratamiento para que cuando cumpla la pena se reinserte en la sociedad. Se hace el tratamiento en función de estas limitaciones que tenemos por estructura edilicia y por recursos humanos. Cuesta mucho. Lo cierto es que hoy en San Juan no tenemos una gran capacidad de generar reinserción en las personas. Vemos mucha reiterancia y mucha reincidencia de los mismos internos. Y muchas veces salen peor. Esto es una realidad. Y muchas veces salen peor. Pero bueno, sí existe esto que vos decís, que es la custodia y velar por la seguridad de los internos que nosotros tenemos que tener. Es por eso que en función de este caso se suspendió a la gente que estaba ahí en la guardia interna por acción o por omisión. Pasó lo que pasó. ¿Es real que recibían órdenes de los presos? Eso lo tendrá. ¿Es real que había guardiacárceles que respondían a órdenes de internos? Yo no creo que manejaban manejan los pabellones. También en esto hay realidad, pero también hay mucho mito.
siempre cuando se habla de una persona que maneja un pabellón, es alguna persona que es el que lleva más tiempo, que tiene alguna ascendencia, pero la ascendencia la tiene sobre los internos, no sobre los penitenciarios. Ahora te repito, por acción o por omisión, esto pasó y bueno, es el juez que interviene en la causa el que tendrá que determinar y ver cómo fue. Ministro, y quiénes son los responsables. A mí hay algo que no me termina de quedar claro con el tema de la muerte de este interno, porque como decía Caro, se habló de un suicidio, después fue un crimen. Hablamos de que pasaron a disponibilidad del subjefe, 38 en total fueron los que tienen sumariados y demás. Es algo muy grave lo que pasó de que se haya asesinado a un interno. Digo, ¿van a ser los únicos responsables hasta ahora o puede haber más? Primero, las determinaciones y las responsabilidades las determina el juez, no nosotros. Segundo, la primera autopsia se la hace un médico forense, que no es del penitenciario, que no es del ejecutivo, que es un médico forense de la justicia, que determina que había sido un homicidio. Después, a petición de la familia, se hace una nueva autopsia a pedido de parte y se determina que había habido un suicidio. En función de esa nueva autopsia, cuando nosotros nos enteramos que esto no había sido un suicidio, que había sido un homicidio, es que tomamos cartas en el asunto. Y vos fijate que previo a que haya actuado el juez, ya que haya pedido el procesamiento o haya imputado a alguna de los guardiacárceles, nosotros ya hemos tomado la decisión de separarlos del cargo. Porque hubo alguien que levantó el cuerpo, que lo puso en ese lugar, que dijo que se había ahorcado con una sábana. Es decir, esto demuestra ahora, también. el servicio penitenciario, los servicios penitenciarios en Argentina, todos están en o su gran mayoría, hay algunas honrosas excepciones, como es Salta, como es San Luis y alguna otra provincia que se me pueda estar escapando, que tienen solucionado el tema penitenciario. Nosotros no lo tenemos, la mayoría de las provincias de San Juan no lo tienen. Aquellas que no lo tienen porque no tienen los recursos humanos, la infraestructura edilicia necesaria, o porque no preveyeron o porque no planificaron, que es lo que nosotros hemos comenzado a hacer. Nosotros el día que tengamos todo lo que hemos planificado y el penal de Uyum que ya se ha licitado y se tiene que adjudicar, y los 3 pabellones que nos entregan ahora entre diciembre y enero, y el casa por cárcel que nos los entregarán a mitad del año que viene, y lo que se empieza a construir ahora con la ley de emergencia que salió ayer, queda un servicio penitenciario con 2 complejos penitenciarios de cara a 15 o 20 años con una capacidad de 2.500 internos, cuando hoy tenemos 1.500. Sí, indudablemente esto va a generar una solución al respecto. Sí, pero hoy creo que habría a replantearse también. En su momento se inauguró el tema de los escáneres. Comenzaron a funcionar de manera parcial porque usted ha reconocido que estás únicamente en uno de los ingresos. El inhibidor de celulares. Los inhibidores de celulares nunca funcionaron, indudablemente. Mira, también fue una medida yo te cuento cómo fue. Porque yo no estaba, pero he preguntado y me han contado. Los inhibidores los colocan y a raíz de un motín o de protesta de los presos o que los terminan rompiendo, los 2 inhibidores que existían no funcionan. Los hemos tratado de hacer funcionar y no funcionan. Tenemos un escáner puesto y el otro que estaba comprado hace mucho lo estamos colocando. Pasa que tenemos que terminar de armar ese sector de... ¿Pero por qué se demoró la colocación, básicamente? Teniendo otro escáner, el escáner, por ejemplo. Porque no tenemos espacio físico, no tenemos yo te invito a que veas dónde funciona el escáner. Es una habitación del tamaño de tu silla, o sea, no tenemos mayor espacio físico en un penal que está pensado para 600 y tenemos 1.500 internos, un penal que data del año 50 y que nunca se preveyó, te repito, ni se planificó para lo que existe hoy. Claro, pero se compraron 2 escáneres sin medir esto, justamente. Bueno, eso digo, hay medidas que ojalá en la práctica resulten para que efectivamente se puedan evitar estas situaciones. Se puedan evitar. Ahora, todos aquellos penales en donde no se condice la cantidad de internos con su infraestructura o con sus recursos humanos, su gestión se termina midiendo en función de la cantidad de motines o de la cantidad de muertos que tiene. No te vayas a creer que esto es una cuestión que ha pasado o pasa en San Juan. Para eso vos tenés organismos nacionales, la Procubin, el sistema, así se llama, el sistema, que es un sistema federal con jueces que van revisando las cárceles. Ahora, a nosotros han venido muchas veces y ellos ven los avances que estamos logrando. Pasa que los avances, sobre todo cuando es en materia de infraestructura, son lentos. Pero ministro, con todo esto que usted está diciendo, el tema del lugar, que no hay lugar, ¿no es cierto? De que están esperando que se le entreguen los 3 pabellones del penal de Chimbas hasta que se inaugure el nuevo en el departamento Uyum. Bueno, ¿cómo van a evitar? Porque, a ver, los familiares van a seguir yendo a visitar a los internos e intentarán
nuevamente pasar celulares, pasar droga, pasar dinero, y bueno, ¿de qué manera ustedes ahora, con esto que ocurrió, van a intentar de que no vuelva a suceder? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Justamente, esta medida nos parece que es un mensaje hacia el penitenciario, un mensaje hacia los internos, un mensaje hacia la visita, y lo que implica es endurecer toda la política penitenciaria en el sentido de tener mayor control. Por ejemplo, la ley del Servicio Penitenciario Nacional, la 24660, lo que te dice es que cuando una visita es atrapada ingresando un objeto indebido, tiene una suspensión temporal o definitiva en sus ingresos, en sus nuevos ingresos. Y siempre se hacía proporcional a lo que llevaba. Entonces vos llevabas un billete era un día, llevabas un estupefaciente eran 5 días, llevabas un celular en 10 días, y esto se iba haciendo así, y siempre se iba poniendo un poquito, pero nunca es definitiva. Hoy la decisión que se ha tomado es que cualquier persona, cualquier visita ingresando un objeto prohibido, la suspensión es definitiva. Entonces, esa persona, y porque nos los autoriza la ley, que ingrese con cualquier objeto indebido, no va a poder volver a ir a visitar. Por supuesto que esto también nos va a ocasionar problemas. Porque vos no creas que no vamos a tener una protesta mañana de los familiares que Seguro. no los dejan de hecho, ver a los internos. Y vos le vas a decir, igual... no te lo dejo ver porque rompiste las reglas. Pero también en Argentina, en San Juan, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, tenemos un desapego a la normativa, un desapego a las reglas y un desapego a hay alguien que lo permite, un castigo justo. Ministro. No. A ver, hay alguien que lo permite. Hay pero porque familiares tiene que ver con de nuestra presos. cultura. Sí, por supuesto, está bien, pero Sí. siempre digo, uno está al margen de la ley cuando hay alguien que lo permite. Hay familiares que dicen, bueno, van al penal, sobre todo cuando no es en el ingreso principal, y se nos llamaba la atención porque a nosotros nos requisaban, nos metían en una habitación, hacían que nos desnudáramos, y sin embargo decían, bueno, usted pase, y los hacían pasar directamente. Esto sí, bueno, eso es una realidad, ministro. Eso te lo, o sea, que más allá eso de te lo van a decir infraestructura, todos, unos de tecnología, otros y hablamos otros de recursos respecto humanos. de uno. O sea, ahora, también existe esta realidad de un penal prácticamente colapsado. Mirá que nosotros hemos iniciado con las nuevas construcciones en el 2016 y todavía no podemos contar con esas construcciones. Yo entiendo que demora, pero en definitiva, a lo que apuntamos es a mejorar la política penitenciaria, a endurecer, porque me parece que no queda otro, y asignación de responsabilidades. En la nueva conformación de la nueva estructura que está saliendo ahora la semana que viene, el nuevo organigrama del servicio penitenciario, lo que se asigna son, por supuesto, que aquellas personas que ascienden van a tener una mayor jerarquía y es un mayor beneficio en su parte personal, profesional y hasta económico, pero van a tener muchísimas más responsabilidades. Ministro, cuando se conoció todo este tema, a ver, la gente da su opinión, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo esperan que esto se vaya solucionando? Porque, a ver, por ejemplo, los que trabajan en el servicio penitenciario tienen una relación cotidiana, diaria, con los Sí, con los que están los dentro del internos. penal. Y por ahí generan un tipo de buena onda o relación, si se me permite el término. Entonces, por ahí dicen, lo que pasa es que por ahí le pasa un poco de dinero, un poco de plata, entonces viene el familiar, le deja pasar esto, le deja pasar lo otro, y dice, ¿no se puede ir rotando los propios agentes penitenciarios para que esa relación no prospere? Se los rota permanentemente. Se los rota permanentemente. Se los rota, pero sucede. Porque es algo ¿Por qué cree habitual. que sucede? Pero termina sucediendo. Y por esto que dice Nicolás, o sea, por el tema de que la persona o entre en confianza, vos los podés ir rotando, pero en algún momento vuelven. Ahora, en los casos en que esto se ha puesto o lo hemos descubierto, la persona rápidamente ha sido cesanteada. Mirá, nosotros Pero en el último tiempo muchos son los casos que se han Sí, dado, no pero solo en el mirá, servicio penitenciario, sino en la policía. Yo te cuento casos. Hace un año encontramos un penitenciario, no encontramos. Penitenciarios que hacen muy bien su trabajo encontraron a otro penitenciario en la requisa ingresando un termo con marihuana adentro. Se lo puso a la disposición de la Justicia Federal. Este penitenciario que estaba acusado y que se lo había encontrado con el termo con marihuana, por supuesto se busca a su abogado, se defiende y termina diciendo que esa marihuana era para consumo personal. El consumo personal no está penado, entonces termina zafando de la justicia. A pesar de eso nosotros lo echamos. Ahora le hago una consulta, discúlpeme, ministro, más allá de estos casos puntuales que me gustaría que siguiera con el detalle. Por ejemplo, en este caso, es otro el penitenciario que habla y dice, mi compañero ingresó
marihuana, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad? Porque aquí estamos, en realidad, poniendo en manos de los propios penitenciarios el hecho de ver estas situaciones irregulares. Mira, Carolina, existían muy poquitas cámaras de seguridad en funcionamiento. Muy poquitas cuando ingresamos. Hoy ya se han reacondicionado y ahora estamos haciendo una compra muy grande de cámaras de seguridad porque habían quedado en desuso. ¿Cuántas se van a colocar y por qué? ¿Por qué habían quedado en desuso? En este momento debemos tener 15 funcionando, estamos ahora en estos meses llegando a 28, pero vamos a quedar con absolutamente todos los sectores con cámaras de vigilancia. ¿Pero por qué se llega a esta instancia, ministro? Discúlpeme que sea reiterativa. ¿Por qué se llega a qué instancia? De no tener cámaras, de no contar con esos No, elementos había que son cámaras, tan básicos. había Sí, cámaras, pero cada vez por falta de mantenimiento, porque de repente se descomponían, o sea, digo, lo que pasa muchas veces en el servicio penitenciario, siendo un lugar que es cerrado, cuesta mucho ver qué es lo que ha pasado, quién es el responsable. Nosotros ahora, pasa que también hay que tener en cuenta que es muy difícil tomar este tipo de decisiones cuando vos sabés que con seguridad vas a tener secuelas, vas a tener una respuesta del otro lado, aunque no sea la respuesta que tiene que venir, aunque no sea una respuesta correcta, pero en el estado en que está en el servicio penitenciario hoy, donde tenemos prácticamente 3 veces más de la cantidad de internos que podemos tener, y empezamos hablando de la vida de las personas, un motín que se cobre X cantidad de vidas, digo, son situaciones complejas. Ministro, vamos a ir a hacer tenemos que hacer una pausa. Sí. Después tenemos que hablar de los temas del presos federales. Sí, ese es un tema importantísimo que hemos tomado una medida al respecto. Bueno, hacemos lo siguiente, hacemos la pausa y estamos hablando de este tema junto al ministro de Gobierno. Ya volvemos. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Habla San Juan y había quedado del bloque anterior junto con el ministro hablar del tema presos federales, Caro. Presos federales y sobre todo esto que anunció el gobierno de la provincia de no recibir más presos federales, de no tener en el penal de Chimbas a estos presos que son condenados y procesados por distintas causas federales. Justamente hablamos de droga, hablamos de trata. Bueno, en definitiva fue una determinación y un anuncio del gobierno, pero vamos a conocer justamente con el ministro antes datos que son clave, Nico. Exactamente, vamos a compartir con todos ustedes, también junto al ministro, el tema de los presos federales. ¿Cuánto le cuesta a la provincia los presos federales? Alojados en San Juan, 280, más o menos aproximadamente, ese es el número. El costo diario de cada uno de estos presos federales asciende a 700 pesos. Ahí tenemos lo que es el aporte diario nacional que recibe el gobierno de la provincia, son 360 pesos. Claro, de esos 700 recibe 360 del gobierno nacional y aporta... Y el restante, los 340, la provincia. Haciendo este cálculo, el déficit diario para la provincia, 95.200 pesos. Mensual, casi 3 millones, ¿sí? 2.856.000. Anual, más de 34 millones de pesos. A ver, ministro. Le trasladamos estos datos. ¿Cuál es nosotros con la declaración de la emergencia en infraestructura en el día de ayer, existe un convenio que es el que vos hablabas, que es del año 2002, que se hizo efectivo en el 2003, por el cual se recibe presos federales, procesados y penados. Creo que es un poquito menos. De la cantidad, 200... Creo que son 248, de los cuales 46, 47 son penados, los otros son procesados. Bien. El convenio dice que se tiene que denunciar con 3 meses de anticipación, se tiene que rescindir. Nosotros lo estamos comunicando el día martes o el día miércoles. Y bueno, veremos cuál es la contestación de Nación. ¿Por qué se llega a esta instancia, ministro? ¿Hay una deuda de Nación con provincia, independientemente de estos números que creo independientemente que de la deuda que pueda existir, que ellos todavía no nos pagan el cuarto trimestre del 2016. ¿De cuánto estamos hablando puntualmente? Multiplicar porque los datos que ustedes tienen son correctos. Soy abogado, no soy pero contador. Hablan de 10 millones aproximadamente. Sí, pero también un poco más. Nos deben todo el 2017, el cuarto cuatrimestre del 2016 y el primer cuatrimestre de ahora del 2018. Ahora, no es lo que nos deban o lo que no nos deban, sino que no tenemos la capacidad. Nosotros no tenemos capacidad para albergar 250 internos federales y tampoco ha existido nunca una inversión de Nación, y yo no le estoy achacando al gobierno nacional existente hoy. Nunca ningún gobierno nacional que pasó decidió invertir en materia penitenciaria en la provincia de San Juan. Lo han hecho en Salta, lo han hecho en Mendoza.
Entonces, bueno, ellos verán cómo lo hacen. ¿Existe la posibilidad de que sean trasladados a Mendoza? Porque el secretario de Seguridad, Gustavo Farín, habló de la creación de un sistema de presos federales en región Cuyo, en Mendoza. El penal federal de Cuyo, que le llaman, Sí. que es un penal que han construido en Mendoza con capacidad para 600 internos, lo han construido el de Cuyo en Mendoza. Y adivina cuántos internos federales tiene Mendoza. 600. O sea que ya está. Entonces, Ya claro, no tiene- la capacidad. Ahora, no ¿Y sé qué va si a los pasar mandarán a entonces Mendoza, con si los presos? mandarán a La Pampa, si los ¿Y mandarán a usted cree Salta. que tan livianamente No, el no. gobierno nacional va a decir, bueno, listo, ustedes no quieren recibir más presos? Pero es que es los responsabilidad, trasladamos? es responsabilidad de ellos. Por eso digo, Nosotros va a haber hoy- algún tipo de acercamiento seguramente. nosotros- Lo que pasa que si el gobierno viene y les dice, no, atención, no tomen esta medida, Mira, vamos a saldar esta deuda. nosotros hoy nos estamos haciendo cargo de una responsabilidad que no nos compete. Nos competen un montón de responsabilidades. Esa no. Entonces ellos tendrán que hacerse cargo. Les podemos dar una unidad, un pabellón para 50 internos, que es el que tienen hoy, pabellón 4, sector 4. Y tendrán ¿Bajo qué condiciones sería? bajo la condición de un preso por celda. De que Y un presupuesto mayor, tendrán indudablemente. 50 lugares y tendrán que pagar lo que cuesta un preso y no la mitad. Hoy cuesta 22.000 pesos al mes y hoy pagan 11.000 pesos al mes. Ministro, lo quiero cambiar de tema porque no tenemos mucho tiempo y son varias las cuestiones. ¿Qué va a pasar con las cámaras de seguridad en la avenida Circunvalación? Que esto corresponde a Vialidad Nacional, Las ¿no? cámaras de seguridad en la avenida Circunvalación han sido todo un tema. Yo firmé un convenio el año pasado con Vialidad Nacional. Ellos nos tenían que dar el permiso. Están instalados los postes, está instalada la fibra óptica. No, ¿Y qué no pasa hemos que no? podido vencer la burocracia que tiene Vialidad Nacional, ni en el tema de las cámaras, como en muchas otras obras nacionales que tenemos paradas. Pero bueno, queda a la espera de Vialidad Nacional. Ahora, ¿es la burocracia o la decisión política en este Pero caso? sí, Porque siempre con pero- esto de la burocracia, no, por ahí bueno, pero, se tapan ciertas cuestiones. Pero ¿no? la verdad que a ellos no tienen ningún, o sea, no les causa ningún Ningún mal, perjuicio, ningún sí. Claro, perjuicio tener las totalmente. cámaras. Si las Todo lo pagamos, contrario. las hemos puesto nosotros, las hemos pagado nosotros, ya están pagas, ya tenemos las 22 cámaras guardadas, ya está puesto todo. La verdad que no lo entiendo. ¿Y qué les dicen Sí. desde Vialidad Nacional? Porque la verdad que es ya clave tener va estas más allá de cámaras. las palabras. Sé que últimamente se han molestado por mis dichos. Tampoco sé si es la responsabilidad del director de Vialidad Nacional de acá, de la provincia. Yo sé que ese trámite está en Buenos Aires, pero lo cierto es que no sale. Y bueno, por ahora, hasta que no tengamos la autorización de Vialidad Nacional, no podremos colocar esas 22 La verdad que cámaras cuesta. en la circunvalación. Cuesta creer sí, esto, la verdad que sí. sinceramente, La verdad que porque cuesta. Nosotros importante. ya hemos hecho todas las gestiones que estaban de nuestra parte. Lo que podíamos hacer lo hemos hecho y bueno, ahí quedarán esos postes sin cámaras hasta que venga esta bendita autorización. Otro de los temas, ministro, el tema del CISEM. Durante el 2018 y también el 2017 se han puesto en funcionamiento varias cámaras y uno de los objetivos de ustedes era llegar a las 1000 en funcionamiento antes del 2018. ¿Va a ser así? Nosotros tenemos actualmente 300 cámaras que se inauguraron el 26 de julio del 2017. Y el objetivo que teníamos para el 2018 es la licitación y el comienzo de colocación de cámaras para llegar a 1000, pero no durante el transcurso del 2018, durante el transcurso del 2019. Pero lo que nosotros tenemos que hoy es comenzar a colocar las que están dentro del tejido de fibra óptica ya colocado, y el año que viene vamos a ampliar la red de fibra óptica y vamos a colocar más cámaras. Dentro de las cámaras Sí. hay una particularidad. No solamente vienen las cámaras que vos hoy ves, que son los domos, que son Domos, 360, que son exacto. para seguridad, sino que vienen otras que son fijas, que son para videomulta. Bueno, se viene nos video quedamos con... Ahí, se viene la videomulta. Sí. Atención con esta... Pero ¿saben con por este- qué? A ver, Bueno, pero en Rawson ya está funcionando eso. pero es un sistema aparte, eso Bien. es un tema municipal, es de ellos, pero lo cierto, y da para hablar, me invitan otro día, Sí. en materia de tránsito, Argentina tiene muy malos números y los argentinos somos desastrosos. Yo te digo rápidamente que la seguridad vial se basa o se asienta en 4 patas: en la infraestructura vial, en los controles, ambos existen, en la educación vial, que todos lo tenemos, y en la concientización. Eso quiere decir en que vos tengas conciencia, en que vos tengas conciencia, en Que que hay vos que tengas trabajar y conciencia. mucho Y en eso es lo eso. que falta. Ahora, cuando lo que falta lo tiene que poner uno, ahí ya... El tema Cambia, que cambia un poco la cosa. hasta tener Ahora- conciencia hace falta Ahora, videomulta. ¿eh? Ahora, Sí. Lamentablemente, cuando, ¿eh? cuando Del todo lo rigor. tiene que poner el Estado, ahí exigimos. Ahora, cuando lo tenemos que poner nosotros, salí un ratito acá. No, Vas no, a si ver, salimos todos los todos que están los días y parados en vemos doble lo que es. fila, todos los que se estacionan Sí. en las rampas para discapacitados, pero bueno,
estas fotomultas no tienen un sentido recaudador, pero sí un sentido ordenatorio, porque si no nos ordenamos un poquito, me parece que vamos a terminar mal. Ahora, muy brevemente, y con respecto al tema del tránsito, también las líneas de colectivos, sabemos que hay una modificación respecto a esto en función a los recorridos, básicamente. Eso tiene que ver netamente con la reorganización que está haciendo la Municipalidad de la capital, con sus semipeatonales, sus peatonales, y ellos son los que están trabajando con la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Ministerio de Gobierno y también con la TAP, variando algunos recorridos del microcentro, sí, puntualmente. Que también va a descomprimir y va a ordenar seguramente. Bueno, un tema que vamos a estar desarrollando. Con respecto a las cámaras, y regreso un poco a este tema, ¿ha modificado o se ha cambiado el mapa delictivo? Porque hablamos de que la mayoría de las cámaras están en los departamentos del Gran San Juan. ¿Qué va a pasar en los departamentos más alejados, donde el delito se está ampliando o está llegando a estos lugares? Por supuesto, que pasó y que sabíamos que iba a pasar porque ha pasado en todos los lugares que se ha colocado videocámara. Claro. Cuando comenzó tuvimos un altísimo reporte de hechos, luego fueron disminuyendo y luego vimos que el delito fue mutando respecto de los lugares donde ocurrían. Entonces nos iremos expandiendo. Ahora, los resultados que hemos tenido han sido fantásticos. Sí, aparte el tema de flagrancia, que hace un apoyo muy importante. Tema político, nos metemos un ratito. Caro, ¿le parece, ministro? ¿Se van a eliminar las PASO en San Juan? No lo sé, la verdad, pero no lo creo. Nadie lo sabe, ningún ministro sabe nada. Al menos algo debe saber, ministro, usted. Este a ver, pero las PASO son hoy una ley provincial. Mientras esté, yo no veo que esté o que se hable del tema hoy. Yo creo que van a estar las PASO y las generales el año que viene. Aquí el ministro Gattoni dijo que no vería mal que se eliminen aquí en San Juan. Yo tampoco lo vería mal, pero tampoco veo hoy factible que se eliminen, porque tenés que tener un tiempo provincial para hacerlo. No sé si estamos dentro de esos tiempos. Está muy acotado el tiempo. Habría que estudiarlo, exactamente. ¿Y adelantar las elecciones? Por supuesto, está todas las posibilidades. O sea, eso ya sería prácticamente un hecho. Se hizo la modificación, está el margen, está la posibilidad legal de hacerlo, así que es muy probable que se haga. ¿Cuándo? No. Se va a anunciar. Pero me estaría atribuyendo las facultades del gobernador, que es quien hace la convocatoria a las elecciones. Y quiero seguir siéndolo, así que dejamos un ratito que no me meten los anuncios del gobernador. Bueno, pero ¿usted quiere seguir siendo ministro o se va a presentar como candidato de intendente a algo? No sé, a Rivadavia, por ejemplo. Yo puntualmente no me voy a presentar a nada. Habrá que ver llegado el caso. Pasa que también las expectativas y las especulaciones siempre van más de la mano de quienes tienen las ansias, que son ustedes los periodistas, de saber qué es lo que va a pasar a futuro que las que tenemos nosotros. Esperen. Ahora, hay datos, ministro, de que directamente están midiendo su imagen. Pero, esto es real. Está bien, pero por supuesto, y uno trabaja para eso, Carolina. ¿Le gustaría ser intendente? Modificamos la pregunta. ¿Le gustaría? Me gustaría hacer muchas cosas. No lo descarta entonces. Intendente, puntualmente. Y me encanta ser ministro. El ejecutivo le gusta, indudablemente. Exactamente. Bueno, por ende, un cargo ejecutivo. Me lo han hecho muchas veces a la pregunta, por supuesto. Me gusta mucho más el cargo ejecutivo que el legislativo. Pero tampoco descarto nada. ¿Pero por qué no descarto nada? Porque yo soy parte de un proyecto, de un equipo donde tenemos una persona que es el gobernador, que es Sergio Uñac, que es el que en definitiva decide, y muchas veces te miden para saber en qué sector de la sociedad estás mejor, en qué departamento estás mejor. Y muchas veces el lugar donde te toca ir no va en función de las ganas que vos tengas de ir o de las apetencias que tengas. Muchas veces también hay que decir... bueno, pero está bien. Me toca determinado lugar. Ahora, por supuesto que me gusta y me desenvuelvo en el ámbito del Poder Ejecutivo. Entonces el título sería que no descarta el ministro de Gobierno ser candidato a intendente. Lo acaba de decir. Absolutamente nada, ninguna candidatura. No, digo que por no ahora, descarta, nada más, no estamos diciendo nada. Ministro, le agradecemos su tiempo por haber venido y poder contestar todas estas preguntas que la verdad son de un interés muy grande. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos ha quedado muchos temas, así es que lo comprometemos. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias, ministro. El ministro de Gobierno, Emilio Gastrocchi, pasó aquí por Habla San Juan.